Samuel Sánchez, a quien le cedo el momento ahorita, el privilegio para la disertación de la palabra. Amados hermanos, ¿pasa a vosotros? Pase, hermano. Que el Señor les bendiga en esta noche, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar, o más bien dicho, a retomar nuestro tema de hace 8 días, que iniciamos hace 8 días, y que tiene que ver con la ley de la alimentación. Y lo vamos a hacer con una oración, así como estamos, vamos a orar. Señor, ha llegado el momento que hemos tomado, hemos decidido, Señor, que sea para honrarte, ya lo hemos hecho con los cánticos, y ahora para escuchar tu palabra. Hemos de introducirnos en un aspecto que tú nos has marcado, Señor, como tu pueblo, y que para nosotros pues es un privilegio, bendito Señor, ser parte de ese pueblo. Que lo vivamos en santidad, es lo que te pedimos, y parte de esa santidad es el tomar los alimentos que tú has dejado para nuestro sustento. Las viandas que son precisamente para nuestra alimentación y que nos permiten, bendito Señor, distinguirnos como un pueblo diferente y apartado. Que sea de bendición nuestra disertación, que sea de bendición el abrir tu palabra, que cada una de las frases, oraciones pueda tener sentido en nuestra mente y una lógica razón también con nuestro espíritu, Padre, es lo que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, hermanos, pueden sentarse. Y quiero empezar por donde nos quedamos, porque hace 8 días hablábamos sobre la importancia del comer, de la comida, de acuerdo aún a las Sagradas Escrituras. Y pues había una pregunta que quedó pendiente en relación a esto, puesto que no podíamos dar plena respuesta, según yo les indicaba, no podíamos dar plena respuesta a ella, dado que nos faltaba información. Y es que la pregunta era que si el árbol de Génesis, el árbol prohibido, era un árbol como tal. Yo indicaba como respuesta pues que teníamos que investigar un poquito acerca de ello. Y pues quisiera entregar la tarea que me corresponde a mí, investigar y dar clara respuesta, según yo, a esta pregunta. La palabra, hermanos, que se utiliza para árbol, ahí en el contexto del cual se da la pregunta de Génesis, obviamente es una palabra en hebreo, porque todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. La palabra aparece, estoy utilizando una concordancia Strong para esto, aparece designada con el número 6088 de la concordancia, y esta palabra, la traemos acá ya preparada para el efecto, es la palabra, no, permítanme, hermanos, porque la iluminación no me ayuda, yo no muy observo, es 6086, estaba equivocado, porque no la reconocí cuando la encontré como 6088. La palabra, ahora sí, es la palabra ETS, que se traduce como árbol. La palabra árbol aparece aquí en Génesis, donde se nos hace la pregunta, pero aparece también en el Éxodo, cuando los árboles son desgajados en Egipto. ¿Recuerda usted? Una de las plagas es que cae un granizo tal que desgaja los árboles de Egipto. Cuando habla de esos árboles de Egipto, utiliza la misma palabra ETS, que quiere decir árbol. Obviamente ya no estamos entonces hablando del contexto de Génesis, sino estamos hablando del contexto de un país, de una potencia mundial, Egipto, en donde los árboles obviamente son como los conocemos ahora. Tal vez diferentes por la topografía o particular del área, pero son árboles.
También la misma palabra se utiliza cuando, déjenme recordar, había anotado aquí algunas referencias. Déjenme recordar. Ok, sí, el Salmo. Cuando el salmista habla de que el justo será como el árbol plantado junto a aguas, habla también de la misma palabra, ETS, que quiere decir árbol. Obviamente para mí es una referencia más contundente, porque obviamente un árbol plantado a la par de aguas, y dada la referencia que hace el salmista, estamos hablando de un árbol fuerte, grande, frondoso, siempre verde. Entonces, esta otra aplicación de la palabra etz en hebreo, que es la misma que aparece allá en el Génesis como el árbol que está en el huerto, nos hace asumir que definitivamente el árbol del huerto era un árbol como tal, un árbol frondoso, un árbol grande. La característica, yo les decía en mi media respuesta de 18 días, es de que tal vez eran árboles jóvenes, pequeños, no extremadamente altos, o si bien fuesen altos, eran árboles tales que los frutos estaban al alcance de la mano, puesto que esa referencia sí la da el Génesis en el capítulo 3, y que fue la que dimos, ¿verdad? Los frutos eran alcanzables. No eran los árboles tan altos como para que los frutos no fueran alcanzables. O si eran tan altos, pues tenían frutos al alcance de la mano. Era un árbol tal, dadas las referencias que tenemos. Así como conocemos, Guatemala es un país lleno de gran diversidad de árboles, pinos, encinos, etcétera. Y estos, pues regularmente nosotros los vemos árboles de 15, 20 metros de altura. Cuando habla la Biblia acerca de esta palabra de hecho, utiliza esa idea, árboles como tales. No son bonsai, hablábamos de eso también hace 8 días, ¿verdad? Que hoy en día, con la habilidad que el hombre tiene, hace bonsai, árboles pequeñititos, ¿verdad? Pero no, está hablando de árbol. Inclusive pues ya les daba hasta 2 referencias, hay más, pero creo que con esas es suficiente. Tanto los árboles de Egipto, pues están hablando de árboles grandes, y el árbol que está plantado a la orilla del río, según el salmista, tiene que ser un árbol grande, frondoso y verde. Así que espero que esa respuesta sea útil para quien hizo la pregunta hace 8 días, y con esto ya entrego mi tarea, ¿verdad? Seguimos entonces hablando acerca de la importancia de la alimentación en el Génesis. Bueno, más que en el Génesis, en toda la Escritura, y más que en el Pentateuco, en toda la Escritura. En la alimentación era importante, hermanos, inclusive para el sacerdote. Levítico, por favor, abran Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10, versículo 8, contiene un verso interesante. Aún a los sacerdotes se les daba cierta porción del alimento que correspondía al sacrificio. Levítico capítulo 10, verso 8, dice así. No sé si mi hija me puede hacer favor. En mi maleta que está ahí atrás dejé un folder color manila. Ahí tengo una imagen sobre lo que menciona acá. Más bien dicho, 2 imágenes que espero nos sean útiles. Levítico capítulo 10, verso 8. Dice así: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú, tus hijos y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Note usted la importancia de la medida para empezar. Para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Para poder discernir entre lo santo y lo profano. Note usted, viene hablando de eso, de santidad, de la santidad que se requiere.
y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y a Moisés y a Aarón y a Eleazar y a Tamar, sus hijos que habían quedado, les dijo: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová, y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en el lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Observe usted de que aún dentro de los atrios, dentro del templo, el sacerdote comía de las ofrendas que se llevaban. Él comía de esto, pero no comía cualquier cosa. Está ahí en la maleta, los dejé afuera, perdón, es que ya ese es. Él no comía cualquier cosa. Aquí hay una imagen, le voy a pedir a mi hija que se los pase. Hay una imagen de una oveja, ahí entre eso que está en ese folder. Entrega una acá y otra allá, por favor, una en cada lado. ¿No está? Entonces está en el folder color rojo. Ahí está. Perdón, me equivoqué de folder. Entregas uno en cada lado para que los hermanos tengan idea. El comer dentro del templo para el sacerdote no era nada menos. Lo que él comía era lo que está pintado. Ustedes pueden observar lo que está pintado. Hay dos porciones del animalito que están pintadas. Eran selectas para el sacerdote. Se lo leo. Dice el verso 14: comeréis asimismo en el lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho y la espaldilla. Ahí pueden ver ustedes en la imagen que se estaba pasando el pecho del animal y la espaldilla, que podríamos decir que es parte de la cola, como el muslo, ¿no? de la ovejita. El sacerdote, hermanos, tenía esto por derecho. Miren lo que dice otra vez el verso 14: comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Déjenme explicar entonces otra vez. Llegaba el israelita, llegaba con una ofrenda de paz, una ofrenda de perdón. El animal era muerto ahí en el santuario, y el sacerdote tenía el derecho de comer parte del animal. La parte del animal que podía comer es la que yo pinté ahí en la ovejita, tanto la espaldilla como el pecho del animal. No soy especialista, pero a mí me da la impresión que esas piezas del animal eran sabrosas, especiales, ¿verdad? Tal vez habría que preguntarle a alguien que sepa acerca de ovejas, pero él podía, de hecho era su derecho para él y para sus hijos y sus hijas. ¿Qué es lo que quiero decir? La importancia del comer, hermanos, dentro de la Biblia es a tal punto de que inclusive se llega al sacerdocio, El sacerdote no podía comer cualquier cosa. De hecho, cuando oficiaba, ya lo leímos, no podía beber ni sidra, ni vino, que eran algo común y usual allá en Israel. Por eso todas las leyes en contra de la borrachera que hay en las escrituras. No podía hacer eso, y además tenía una vianda sabrosa especial para él cuando él estaba oficiando. Esa era la importancia de la comida. Él comía, así como ustedes están viendo en la hoja ahí, algo especial que Dios le tenía reservado del animalito que se ofrecía. Así de importante, hermanos, es para Dios el tema de la comida, el tema de la alimentación. Por eso es que al introducirnos en este tema de la ley de la alimentación hay que tener ese criterio, ¿verdad? Lo vimos hace 8 días cuando empezábamos con el Génesis, y cómo en el momento mismo de la creación el Señor habla de la alimentación. La primera ley que aparece es una ley de alimentación, y cuando ya se establece el sacerdote tiene ese derecho de comer de lo sacrificado en la parte especial, y lo tenía, si ustedes se fijan en la lectura, lo hacía dentro del templo.
era algo sagrado, algo santo. No era cualquier cosa, era algo santo desde el punto de vista del Señor. Ahora sí, entonces, vayamos siempre al Levítico, solo que ahora dejando el capítulo 10, vamos al 11. Porque en ese contexto de lo que come el sacerdote dentro del templo, ahí mismo, dentro de todas esas referencias, aparece el Levítico 11. Porque si eso comía el sacerdote, pues ¿qué come el pueblo? 11.1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decirles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y entonces ahora va a describir, no lo vamos a leer hoy, será en otra oportunidad, empieza a describir los animales que el pueblo va a comer. ¿Sí? Hago un resumen entonces. El Señor tiene real importancia en nuestra santidad, o por lo menos en parte de nuestra santidad, que es el tema de la alimentación. A tal punto que aún el sacerdote tenía derecho de comer algo dentro del templo, él, sus hijos, sus hijas, algo especial de lo que se sacrificaba. Hermanos, era de lo que los israelitas llevaban para sacrificar. Y dentro de todo eso, entonces también el Señor, aquí mismo en Levítico, empieza, o da más bien dicho, el lineamiento para poder indicar qué comería también el pueblo. ¿Qué come el sacerdote? ¿Qué come el pueblo? Para Dios entonces es importante este tema de lo que se come y lo que no se come. Tal vez para el mundo, hermanos, no lo era así. No lo es así. Usted puede ver que las personas pues comen casi cualquier cosa, a veces se vuelve hasta interesante para el mundo escuchar. Fíjese que yo ya comí mazacuata. ¿Han oído que hay personas que hablan así? Sí, aquí a Culebra. Yo ya comí mazacuata. ¿Y cómo es? O vieran esas, aquellas como lagartijas, de ese me olvidó. Iguanas. ¿Verdad? Tacuacín, correcto. Recuerdo una vez que visitando un familiar nuestro que no es cristiano, tenía de almuerzo tepezcuintle, ¿verdad? Y aquella sensación de que vamos a comer tepezcuintle, y pues no, muchas gracias, ¿verdad? Porque para empezar no sé ni exactamente qué es el tepezcuintle, ¿verdad? Pero se crea esa expectación, o por lo menos las personas crean esa expectación como que pudiésemos comer cualquier cosa, como que no hubiese ninguna limitante, o como que a Dios eso no le importara. El primer punto que estamos estableciendo, hermanos, es que a Dios sí le importa qué es lo que comemos. Y de hecho, si usted lee aquí Levítico 11, va a encontrar todos los animales que se comen y los que no se comen. Pero al final, fíjese lo que dice al final, versículo 45. Estoy aquí en Levítico 11. Levítico 11, 45. Ya al final dice: porque yo soy Jehová. Después de dar todos los animales que come el pueblo, lo que come el sacerdote en el mismo templo, le dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. O sea que el tema de la comida tiene que ver con la santidad. Él está haciendo un remate, un final, ¿sí?, a todo lo que viene diciendo, y él claramente dice aquí: seréis pues vosotros santos, porque yo soy santo. No estoy diciendo que la santidad tenga que ver solo con la comida, pero la comida es parte de la santidad. Eso sí, él lo que está describiendo aquí es que la comida es parte de la santidad, y entonces él culmina con esto. Entonces seréis pues santos, porque yo soy santo. Santo, apartado, diferente que las demás naciones. Repito, la gente común, pues mientras más raro sea el animal que come, más curioso y gracioso es el asunto, ¿verdad? Pero nosotros, como Iglesia de Dios, debemos de luchar por la santidad, y parte de la santidad pasa por la alimentación, porque la alimentación, repito, es importante para Dios. Jueces
capítulo 9, Jueces, capítulo 9, versículo 27. Habla de los paganos, para que usted vea que cómo se da la situación también, o se daba en aquella época, hoy también, pero cómo se daba en aquella época en cuanto a la relación Dios y alimentación. Dioses paganos y alimentación. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva, hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Nos está narrando acá, en este episodio, un momento de paganismo en donde dentro aún de los templos, ellos también tenían, como paganos, esa comunión, si usted quiere, con su Dios, con los alimentos y con todo lo que se hacía. Hay países, hermanos, con religiones muy antiguas en donde se adoraban ciertos animales, Egipto por ejemplo, y se comían esos animales, y parte de eso era la práctica dentro del templo. Tal vez vestigios de lo que saben acerca de cuán importante es la alimentación para Dios, tal vez no, tal vez inquietudes propias de estos pueblos paganos, pero podemos ver ahí también en los pueblos paganos una práctica, hermanos, de una comunión con comida, con dioses, etc. La comunión cristiana, por su lado, ya en la época de Jesús también existía. Lucas capítulo 7, versículo 34 la marca. Lucas 7, 34. Dice así: vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Qué hacía Jesús con los publicanos y los pecadores? Convivía con ellos, comían. Había una comunión ahí entre el Hijo de Dios y aquellos pecadores que se habían arrepentido, aquellas mujeres que habían dejado la mala vida. Había una comunión. Podemos ver entonces, hermanos, con estos dos textos que tanto en el paganismo como dentro ya del cristianismo, siempre la alimentación toma un lugar importante. O no es cierto, hermanos, de que cuando hay una fiesta, por ejemplo, una boda, ¿verdad? O un culto de acción de gracias, ¿verdad que no falta la comida? ¿Les gusta la comida, hermanos? ¿Ya tienen hambre? Entre paréntesis. Porque ya las hermanas nos están preparando ahí, desde aquí se ve la licuadora, ¿verdad? Y huele, y solo con el olor ya se despertaron todas aquellas que están allá adentro, ¿verdad? Y entonces uno disfruta el comer la comida, inclusive entonces puede verse, hermanos, como parte de lo común dentro del ministerio de Jesús, en donde compartía y aún con los pueblos paganos. Es tal la importancia de la comida. Decíamos hace 8 días, platicábamos hace 8 días que pues, uno come, pasan 3, 4 horas y ya tiene hambre otra vez y quiere comer, y las hermanas ahí, pobres, ¿verdad?, terminan de lavar los trastos del desayuno y hay que empezar a ensuciarlos del almuerzo. Y así, ¿verdad? Y después viene la cena, porque siempre estamos comiendo. Esa importancia que nosotros humanamente tenemos, decíamos hace 8 días, también se la da Dios a la comida. Y por ello, hermanos, entonces ahí entra el tema de la ley de la alimentación, porque nosotros los cristianos no debemos comer cualquier cosa. Dios ha especificado qué es lo que debemos de comer. Pero definitivamente es una comunión con Dios. Miren lo que dice Génesis 18:8, ya hablando acerca de la relación de la comida y la comunión con Dios, entrando directamente a eso, como segunda parte de nuestro tema. 18:8 nos narra un momento especial. Vamos a leer desde el verso 1, ¿sí?
Génesis 18 del 1 al 8 voy a leer. Génesis capítulo 1 del 1 al 8. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Está hablando de Abraham. A Abraham le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Y traeré, ¿qué dice ahí, hermanos? Un bocado de pan. Traeré un bocado de pan. Y sustentad vuestro corazón. Obviamente es una figura en donde habla del corazón, pero está hablando de retomar energías, de sustentar su cuerpo físico. Sustentar vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos le dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham se fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno, jugoso y crujiente. No, tierno y bueno, ¿verdad? Y lo dio al criado, y este se dio prisa para prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos del árbol y comieron, convivieron, compartieron. Por eso en estas noches pues insistimos un poco, ¿verdad?, de tener una vianda y compartir entre nosotros. Cuánto no más Abraham ahí que estaba recibiendo a Jehová, porque si usted leyó conmigo el verso 1, dice que Jehová se le apareció. Eran ángeles con los que él estaba conviviendo, y en ese momento estaban comiendo así, y él comparte con ellos y todos comen. Y sin duda alguna, pues yo no sé si usted lo ha notado, ¿verdad?, pero por lo menos a mí me pasa. A mí se me alegra el corazón cuando estoy comiendo. Cuando estoy en ayunas, se me amarga el corazón. Bueno, más enojado, ¿verdad?, llega a la casa, pues queriendo solo comer. No, le cuesta a uno mucho las pláticas y todo, ¿sí? Quiere solo comer. Pero ya comido, pues cualquier plática es buena, ¿verdad? Y disfrutamos de la charla, la sobremesa. Abraham recibe a estos visitantes extraños, curiosos, y lo que hace es invitarlos a comer. Es una comunión con Dios. Cuando nosotros analizamos esto, hermanos, habla mucho acerca de Dios. Y Dios no le dice: no, yo no como. No, ellos se sientan debajo del árbol, están debajo del árbol y comen y comparten, ¿verdad? Note usted entonces otra vez la importancia de la comida. Ahora imagínense que usted que Abraham le hubiera servido ahí un cerdo bien asado a Jehová. Solo les digo las sonrisas a todos, pero imagínense usted, ¿verdad?, unos camarones fritos, unos cangrejos empanizados. No, va a un ternero, va al becerrito y agarra un becerro bueno, sabroso, ¿verdad? Y ese es el que prepara. Y ese es el que le da el flor de harina, ¿verdad? Entonces, en eso hay comunes. También vayamos a Mateo capítulo 9. Por favor, veamos ahora la comunión con los santos. Mateo capítulo 9. Estamos hablando ahorita entonces acerca de la comunión que se establece con la alimentación. Creo que hoy no les dimos papelitos, hermanos, pero si usted tiene por ahí alguna duda, busque un papelito por ahí y se lo damos. Hay papelitos en la gaveta, ahí hay una cantidad de papelitos. Si el hermano pastor pudiera jalarlos y entregarlos, hay unos pequeños nuevos que están ahí. Estoy en Mateo capítulo 9, versículo 10. Ahí en la gaveta del archivador. Ahí. Oh, perdón, están arriba. Los puse arriba, hermano Carlitos. Ahí están los papelitos, ya lo recordé. Mateo capítulo 9, verso 10. Si usted tiene alguna duda sobre este tema que estamos desarrollando en estos miércoles de doctrina,
puede preguntar, ¿verdad? Sí, lo hemos desarrollado todas las noches que tenemos miércoles de doctrina. Apunte ahí su pregunta y ya vamos a pasar a las preguntas porque el tiempo casi se nos acabó. Mateo capítulo 9, verso 10, dice así: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Imagínese usted aquel cuadro de bendición donde muchos publicanos y pecadores se sientan a la mesa con Jesús. Ya personas que habían tomado la decisión de dejar ese camino, ¿verdad? De ese camino que los llevaba a la muerte, dejan ese camino, toman una decisión, se arrepienten, se acercan a Jesús y en ese gozo, hermanos, ellos comparten también el sustento. La comunión, hermanos, entre nosotros, el comer, el alegrarnos, eso, hermanos, lo propicia el mismo Jesucristo. Jesucristo mismo acá está el que permite esa comunicación. Imagínese usted el poder sentarse en la misma mesa de Jesús. Traslade su mente, por favor, a aquel lugar. Traslade su mente a aquel lugar y a aquel momento. Y está ahí Jesús con sus discípulos. Y hay alimento. Y aquellos se estaban arrepintiendo y saliendo de su mala vida. Y Jesús los había perdonado. Y ellos llegan y comen y disfrutan. Qué alegría, qué anécdotas tal vez contar ahí con Jesús o disfrutar de la comunión y platicar acerca de lo que fuimos y de lo que ahora somos. Cuando nosotros nos sentamos aquí afuera, hermanos, y tomamos una champurrada con café o un panito con café, pues también, aparte del gozo que produce la alimentación, también compartimos esas experiencias cristianas. Es una comunión entre seres humanos, pero que somos hermanos de Dios, somos hijos de Dios, perdón. Y entonces tenemos la oportunidad de convivir y aquí mismo Dios se manifiesta, porque unos a otros nos vamos animando. No sé si usted lo ha notado, cuando comemos aquí todos los miércoles o los viernes, que también comemos y los hermanos traen vianda para todos, y empezamos a platicar, ¿verdad? A veces de nuestras aflicciones, a veces de lo que estamos pasando, de una semana difícil o de varios días de la semana que se nos ha complicado. Y empezamos a platicar y nos desahogamos, y ya desahogados, al desahogar esa pena con un hermano, pues nos vamos a la casa bien contentos, llenitos con el sustento, pero también vamos con el corazón alegre y habiendo compartido, o si disfrutamos de un éxito y pues todos nos alegramos. Y ese compartir, hermanos, que tenemos como seres humanos y que no tienen los animalitos, nosotros lo disfrutamos de manera especial. Jesús allí recibe a publicanos, recibe a pecadores, come con ellos. Por eso le decía comilón, como leímos allá en Lucas, ¿verdad? Comilón y bebedor. Sus enemigos atacaban esa comunión. Mire, el enemigo siempre va a atacar la comunión. Va a decir, no, hombre, ¿por qué están comiendo y están perdiendo el tiempo? Mejor no hagan eso. La comunión al enemigo no le gusta. Él quiere mantenernos separados, alejados. Pero gozamos, hermanos, y disfrutamos en conocernos mejor, en platicar acerca de nuestras penas, de saber, por ejemplo, lo que platicamos a veces, ¿no? De cómo fue nuestra infancia, a qué nos dedicamos, en dónde trabajamos, etc. Toda esa comunión se desarrolla alrededor de la mesa. Jesús la propiciaba también. Dios mismo come con Abraham, y porque Él quiere estar en esa comunión, que lo permite también la comida. Es una comunión, hermanos, que dignifica. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, verso 46. Miren esta hermosa comunión. Y dentro de un ratito vamos a comer. Por cierto, agradecemos a la hermana Lidia que hoy nos trajo la vianda, y vamos a comer y
y vamos a disfrutar la comunión. Mire esta comunión, Hechos capítulo 2, verso 46. 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, tal vez la alimentación es sencillita, hermanos, pero hagámoslo con alegría. O sea, disfrutemos, ¿verdad? Si mañana va a haber carnita asada con frijoles y así un platillo ya diferente, pues enhorabuena. Pero si es una champurradita con café, también disfrutémosla con sencillez y hagámoslo con alegría. Los cristianos del primer siglo, hermanos, comían, ¿verdad? Compartían. La alimentación, hermanos, nos sirve para eso. A veces no nos conocemos, aun cuando asistimos aquí sábado a sábado. A veces los sábados son muy corridos, hay mucho que hacer, no tenemos tiempo para platicar. Yo sé que algunos hermanos le dicen, es que quisiera hablarle el sábado, pero usted está muy ocupado. Sí, así es, cuesta un poco. Pero cuando estamos aquí ya comiendo el miércoles o comiendo el viernes, disfrutamos de poder platicar, ¿verdad? Y a veces desahogar nuestro espíritu también. Todo eso propicia el tema de la comida. Y acá, pues los hermanos lo hacían perseverando en el templo, asistiendo al templo, comiendo en las casas, y lo hacían con sencillez, ¿verdad? Si había para carnita, pues enhorabuena. Pero si no había para carnita, igual, ¿verdad? También lo que disfrutamos es nuestra compañía, nuestra convivencia, como compañeros que somos en este andar cristiano, hermanos. Mateo capítulo 25. Ahora mire esto otro. ¿Cómo no debe de ser? Mateo 25, 41 y 42. Mateo 25, 41 y 42. Si lo tiene, lo leemos. Entonces dirá, hablando del rey, aquí de la historia, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre. Note lo primero que remarca acá el escritor. Tuve hambre y no me diste comer. Y ahí dejé. Después habla de la sed, de ser forastero, etc. Pero lo primerito que pone es la alimentación, es la comida. Tuve hambre y no me diste comer. Porque de veras, hermanos, es que ya a las 3 horas tenemos hambre. Y alguien que no tiene que comer, a las 3 horas va a tener menos que comer. Y si es nuestro hermano, tenemos, hermanos, la obligación de ayudar. Porque si no lo hacemos, entonces el Señor nos va a preguntar, ¿qué pasó? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Como le digo, remarque usted ahí que es lo primerito que le reclama el Señor al hombre. Hermanos, siempre hay algo que darle de comer al necesitado. Si nos comemos un pan, pues lo partimos en 2 y le damos al necesitado. Porque aquí va más por el campo de la necesidad, el que no tiene que comer. Y entonces se comparte. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, dijo Jesús. O sea que necesidad siempre va a haber. ¿Sabe qué es lo que pasa? La alimentación tiene mucho que ver también con que yo esté satisfecho. El punto egoísta, ¿verdad? Es más que suficiente. Hay gente de veras que solo piensa en sí mismo, abarca un montón y hasta desperdicia. Viera usted las cantidades de comida que se tiran a veces en algunas casas, sin esta conciencia. El Señor propicia que el cristiano sea un cristiano responsable también. Muy bien, Dios le ha dado dinero, tenemos para comer, no carne, lomito, ¿verdad? Del grueso, del sabroso. Perfecto, se puede. Pero ya comió tu hermano, te podemos dar medio lomito también. O tenemos suficiente,
no hay que desperdiciar. Jesús mismo, si usted se recuerda, no hacemos referencia a todos los textos que hay, pero sé que este lo recuerda a usted. Cuando comieron 3,000, cuando comieron 5,000 personas, de algunos pececillos y algunos panes, ¿qué pasó con lo que sobró? ¿Recuerda usted? ¿Perdón? ¿Qué pasó con lo que sobró después de comer? Lo recogieron. Que no se desperdicie nada, dijo el Señor. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes el episodio? Viene el Señor y de lo que sobró aún ahí, viene, recoge y hace como 12 cestos, ¿verdad? En alguno de los casos. Eso, hermano, nos habla de ese cuidado que el Señor tiene con el tema de la comida, porque si bien la comida propicia esa comunión, tampoco podemos ser irresponsables con la comida, ¿verdad? Yo les he dicho a mis hijas que mi mamá me decía, lo que te vas a servir te lo comes, me decía, ¿verdad? Y ahí una vez recuerdo que me dijo como a las 4 de la tarde almorzando, porque me serví mucho, ¿verdad? Pensando solo en uno mismo. Cuando viene la comida, hermanos, uno a veces olvida la comunión. Tendrá mi hermano y piensa solo en uno mismo, ¿verdad? Y me serví tanto esa vez que me dieron las 4 de la tarde y yo ahí sentado, ¿verdad? Y no podía pararme hasta no acabarme todo, esperando que me diera hambre de la cena, ¿verdad? Pero bueno, así es uno de inconsciente y de inmaduro en la juventud, ¿verdad? Así que la comida, hermanos, también propicia esto, ¿verdad? El desprendimiento, el dar, porque más bienaventurada cosa es dar, hermanos, que esperar recibir. Entonces, si ustedes tienen, si yo tengo, qué bonito poder dar. Por eso lo mencionamos cada vez que pedimos las viandas como la de hoy en la noche. Qué bienaventurado es el dar. Que cada quien recibimos cuando traemos la vianda esa bendición. Y por último, para hoy en la noche, porque ya se fue el tiempo, leamos algo sublime. Mateo siempre, acá Mateo 26, 26, un poquito adelante de donde estábamos. Mire ahora esto sublime, exquisito. Mateo 26, 26, dice así. Y mientras comían, dice, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Mire usted a qué altura llega el tema de la comida, porque el tema del cuerpo, del sacrificio de Jesús, lo pudo haber hecho con cualquier otra símbolo, con cualquier otra imagen, pero toma la alimentación, toma el comer, hermanos, y es el que utiliza para dar como ejemplo hacia el sacrificio que le iba a hacer. Tomar, dice, comer, esto es mi cuerpo. Obviamente, como le digo, es un símbolo y utiliza la comida. ¿Por qué la comida? Porque la comida es el sustento que estos hombres conocían y que nosotros hoy conocemos. Aquellos varones que estaban con él, aquellos discípulos, comprendían entonces de que Dios, por medio de Jesús, les iba a sustentar, iba a ser parte de su vida, porque la comida es parte de nuestro cuerpo. Usted se come una fruta con sus vitaminas y aquellas vitaminas se diseminan en su cuerpo y vienen a ser parte de usted. Jesús les está diciendo coman, y ese pan va a ser parte de los discípulos. Así como nosotros cuando tenemos la comunión de la cena del Señor. El pan, usted y yo lo comemos, el vino lo bebemos y llega a ser parte de nuestro cuerpo. Sus vitaminas, sus proteínas pasan a formar parte nuestra. Jesús utiliza la comida de una manera excelsa entonces en este tema para poder explicar. Ustedes dependen de mí, ustedes se sustentan en mí, cómanme, que también, hermanos, quiere decir mucho. Comer a Cristo por medio del alimento especial, sagrado, de la
comunión como estaba en este momento, nosotros la practicamos cada año, es un momento de decir, Señor, yo te como, yo te absorbo, ven a ser parte de mi vida, en conceptos, en ideas, en creencias. Creo en ti, creo en un Jesús que estuvo en la tumba 3 días y 3 noches. Creo en un Jesús que entraba en la sinagoga, enseñaba y también practicaba. En un Jesús que extendía su mano hacia el necesitado. Creo en un Jesús que sanaba enfermos. Creo en un Jesús que predicaba. Comer a Jesús implica entonces también el poder desarrollar todas esas virtudes de las cualidades de lo que nos estamos comiendo. Comer a Jesús implica eso. Jesús entonces magnifica el tema de la comida por medio del pan que simboliza su cuerpo, y es lo primero que da. Noten ustedes que es lo primero que da. No dice beber esto, no. Después entra a la sangre, versículos siguientes, pero habla primero del pan, porque el pan es el que sustenta, ¿verdad? El pan es el que mantiene. Muy bien, hermanos, hasta ahí dejamos nuestro tema en esta noche, porque pues hay más que hablar acerca de la ley de la alimentación y la santidad, pero pues el tiempo ha llegado para que si usted tiene alguna pregunta en relación al tema, pues la podamos resolver. Voy a dejar el tiempo a nuestro hermano director, nuestro hermano Carlitos, para que él dirija una alabanza, y si hay alguna pregunta, pues vamos a estar aquí arribita esperando cualquier inquietud. Por favor, hermano diácono Byron, si nos hace favor de preguntar si hay papelitos, le voy a agradecer. Y si usted tiene alguna duda, escríbala ahí ahorita, y si tenemos la respuesta, primero Dios se la damos. Abran sus himnarios juntamente conmigo. Vamos a buscar un himno que habla de las promesas del Señor y de estar con Él, pero hay una necesidad de poder estar en comunión con Él. Y dice el himno número 111, oh, si quiero verle, dice el himno, lo voy feliz a dulce hogar, por fe en Jesús y luchando a traer almas a la luz. Buscamos y anhelamos poder estar un día con Jesucristo cuando Él regrese y poder levantarnos de la tumba si hemos descansado, pero eso requiere que tengamos diligencia en estar en comunión con el Señor. Himno número 111, oh, si quiero verle. Encendidos viven contra mí, mas yo sé por la fe
los reclamos que el Señor hace y las advertencias que hace si no cambian su manera de ser, el Señor concluye cada una de esas cartas con una promesa. Y dice al final de cada una de ellas, al que venciere, le pasará esto, al que venciere, le sucederá aquello. Y una de ellas dice, al que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida. Esa es la promesa del Señor si nosotros nos mantenemos fieles a Él. Hermano pastor, nuevamente, para ver si hay preguntas y respuestas. Muy bien. De acuerdo. Entonces, nos sentimos alegres también esta noche por ver aquí a